Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Gaby. Muy buenas tardes, Ana Francisca. Igualmente un gusto de platicar contigo siempre. A ver, todavía no entran en vigor, nos decían los reporteros, entran a partir de marzo, estos aranceles de 25%, dice sin excepciones ni exenciones, pero no sabemos qué puede pasar en estos días con respecto a una eventual negociación entre México y Estados Unidos. No lo sé, pero ¿cuál es tu visión de lo que puede suceder si es que efectivamente estos aranceles de 25% al acero y al aluminio terminan consolidándose? Bueno, esta es una historia que ya vimos, porque en su primer mandato también impuso aranceles al acero y al aluminio y terminaron perdiéndose algunos empleos en la manufactura en Estados Unidos, sobre todo porque allá pues, subirían los precios, aunque los productores no trasladen completamente el arancel hacia adelante, pues como quiera genera presiones en Claro. costos, presiones inflacionarias y con esto inclusive la Fed podría pues demorar más tiempo en seguir recortando la tasa de interés. Para México también habría una afectación. Creemos que aquí la afectación no sería tan fuerte e inclusive, fíjate, el tipo de cambio no ha reaccionado nada el día de hoy, a Uh-huh. pesar de que Trump ya firmó esta orden. Uh-huh. Y puede ser porque con esto de que no entran en vigor mañana, pues que sea una estrategia de negociación Uh-huh. y que entonces siga presionando para que haya otras acciones para detener el flujo de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, el flujo también de droga, con todas estas quejas que ha hecho de que, bueno, pues parece que no le agrada, ¿no? Lo que hasta ahora ha hecho el gobierno mexicano. Y es posible inclusive que no entren en vigor, pero si llegaran a entrar en vigor, pues a lo mejor también podría haber un poco de tranquilidad. Ya sé que se escucha como inconsistente, como que tranquilidad, ¿no? Sí. Pero que no vendría entonces un arancel universal, que era lo que primero había amenazado, el 25% a todos los productos mexicanos, que eso sí sería una catástrofe para la economía mexicana. Oye, ¿qué industrias estarían o qué sectores se verían afectados en caso de que entren en vigor, Gaby? Lo que se me ocurre ahorita, sí, primero es la industria automotriz, que es Uh-huh. clave para Uh-huh. Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que son los primeros en estar preocupados allá, sobre todo porque es algo que ya vivieron en el 2018 y saben que genera presiones en costos y que esto, pues tarde o temprano, tienen que trasladarlo a los precios de los consumidores finales y que termina afectando la demanda y obviamente los ingresos de todas estas empresas. En términos de respuesta, decíamos, no ha habido respuesta aún de la presidenta Uh-huh. Sheinbaum esta tarde a la firma ya formal de estos 25% de aranceles. Ayer Trump dijo que no estaban haciendo lo suficiente como para pensar en que no iba a haber aranceles adicionales a partir de marzo. ¿Cómo tendría que ser la respuesta de México desde tu perspectiva, Gaby? Porque mucho se ha insistido en que hay un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Eso fue lo que dijo la propia Claudia Sheinbaum. Eh, pero también, por otro lado, pues a nadie le conviene entrar en una guerra Así es. arancelaria con Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, a nadie le conviene. Habría pérdidas de empleo en ambos lados de la frontera y yo creo que ahí más que, o bueno, del otro lado, o sea, no le convendría a México tampoco imponer aranceles de regreso a Estados Unidos porque entonces esto lo único que generaría sería una guerra arancelaria en donde habría todavía una mayor afectación. Sí. Con Trump hay que ser muy estratégicos porque sabemos que es un negociador muy duro y que es capaz de llevarse de encuentro algunos empleos también en su propio país con tal de conseguir sus objetivos y no necesariamente los objetivos de que se detenga la migración de personas indocumentadas y también el tráfico de drogas, sino inclusive el objetivo de ganar, ¿no? De él verse como un presidente fuerte y Sí, que sí. quiere hacer América grande de nuevo, lo pongo esto entre comillas. Yo creo que tiene que ser ahí estratégico. Algo que hemos aprendido de Trump es que no siempre cumple sus promesas y que si hubiera querido poner el arancel ya, lo hubiera firmado y entra en vigor mañana. Entonces está esto medio raro así de, bueno, hasta marzo, suena como la historia anterior. Creo que lo que quiere es todavía lograr más, o sea, que si se habían enviado 10,000 soldados, bueno, pues que se vea otra cosa más fuerte y donde él pueda sentirse más tranquilo que realmente el gobierno de México está haciendo algo para detener el tráfico de drogas a su país.
Ahora, aprovechando que te tenemos en la línea y yo sé que a estas alturas de febrero hay muchísimos todavía vacíos en términos de los pedazos de información que necesitamos para hacer una lectura de lo que puede terminar ocurriendo este 2025. Gaby, sí me gustaría un poquito preguntarte cómo estás viendo este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de crecimiento, en términos de las finanzas públicas, en términos de lo que puede ocurrir o no con Trump, en fin, ¿cómo lo van valorando ustedes? Mira, creemos que el 2025 va a ser un año muy complejo, sobre todo porque venimos de un 2024 con un muy bajo crecimiento económico, 1.3%, a pesar de que era año de elecciones en donde se gastó un montón y se tuvo un alto déficit presupuestario, el mayor desde 1988. Entonces, pensando que siempre en el primer año completo de administración hay una desaceleración económica, si el año pasado crecimos 1.3%, Sí. pues este año creceremos a lo mejor 0.8% en un escenario en donde no hay aranceles, porque si hay aranceles, pues entonces ya es otra cosa distinta. Ese 0.8% sitúa a la economía mexicana pues prácticamente al borde de una recesión. Con aranceles a la industria automotriz o un arancel universal, obviamente México se va a una recesión y ya sería un escenario muy distinto. La inflación creo que se va a seguir desacelerando y bueno, pues muestra ciertos riesgos. Yo creo que este año podríamos cerrar con una inflación alrededor del 3.9% y bueno, con esto el Banco de México podría seguir recortando su tasa de interés y desde el 9.5% que se tiene ahorita de tasa de referencia, a lo mejor que la siga recortando hasta 8.5%. Y la gran incógnita, como siempre, es el tipo de cambio. Pero fíjate que yo creo que todo esto es estrategia de Trump y creo que el primer trimestre va a ser lo más difícil para el tipo de cambio en términos de que nos va a traer se pospone un mes más y se pospone 15 días y va a seguir hablando y generando movimientos en el tipo de cambio. Sí. Pero creo que después inclusive México se puede ver beneficiado de la retórica proteccionista de Trump, porque seguramente con China va a seguir la guerra comercial, es muy posible que también imponga aranceles a la Unión Europea y que con nosotros, aunque diga que no somos aliados, pues finalmente que México le termine vendiendo más, tal como sucedió en su primer mandato. Y con todo esto el tipo de cambio se podría bajar a 19.50. Oye, y tú eres de la idea, porque leo ahí dos corrientes pues en columnas de opinión y en redes sociales de las personas que saben de estos temas. Una corriente dice es que la revisión del TEMEC ya arrancó en los hechos con esto que está haciendo Donald Trump y con la creación de estos grupos de trabajo, por lo menos para México y Estados Unidos. Y hay gente que dice que no, es que esto es simplemente el preámbulo y que la cosa buena va a venir en el 2026 cuando efectivamente se sienten, porque así está establecido en el tratado, a revisarlo. Mira, yo creo que él quiere adelantar la revisión, inclusive pudiera querer también hacer una renegociación completa para que los términos queden todavía más a favor de Estados Unidos. Creo que esto es el preámbulo, pero es como si hubiera sido haber empezado esa revisión sin que se diera de manera formal, porque también todo esto de las amenazas de los aranceles, pues en el tratado se supone que no hay aranceles, ¿no? Es un tratado comercial. Claro. Ahora él dice que es por seguridad nacional y demás, pero por lo que sea, pues finalmente los tres países están teniendo que ponerse de acuerdo ahorita, viendo qué es lo que está pasando. Ahorita está hablando de las drogas, del cruce de personas indocumentadas, seguramente después va a decir China, que es un punto clave también para Estados Unidos. Y con todo esto en mente, creo que el 2026 va a ser un año con mucha volatilidad cambiaria precisamente por esta revisión del TEMEC. Pero yo de verdad, creo que Estados Unidos, y no porque Trump quiera a los mexicanos o que quiera México, sino simplemente estamos al lado. Y entonces, las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas. Sí, hay productos que cruzan varias veces la frontera y entonces, pues simplemente porque es un hombre de negocios y sabe que los costos son diferentes aquí, no me refiero solamente a la mano de obra, sino inclusive todos los costos de producción que le conviene tener a México como aliado, aunque no lo diga, y entonces pues va a sacar y los va a exprimir todo lo que pueda sacar, pero finalmente yo creo que México puede salir de esto exportándole todavía mucho más y generando también este crecimiento económico para México, pero sí hay que actuar con él de manera estratégica, sobre todo pues sabiendo el tipo de persona que es, ¿no? Un negociador muy duro.
Bueno, pues vamos a ir viendo, como dicen por ahí, un día a la vez con Donald Trump. Gracias, gracias Gaby. Muchas gracias a ti, bonita tarde. Te mando un abrazo, Gaby Siller, directora de análisis de Banco Base, siempre.